Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo. La riqueza se refleja en una majestuosa red superficial de aguas. Nuestra ubicación en la zona tropical hace que el país tenga un potencial único. Los ríos, las cascadas y las lagunas han sido fuente de inspiración y adoración de las comunidades indígenas en todo el mundo. Cantándole a nuestra madre naturaleza y su savia, que es el agua. En Colombia tenemos la fortuna de ser un país rico en el recurso hídrico. Tenemos 5 grandes macrocuencas: Caribe, Pacífico, Magdalena Cauca, Orinoquía y la Amazonía. Asimismo, tenemos 44 zonas hidrográficas y más de 311 subzonas hidrográficas. Altas montañas, extensas sabanas y húmedas selvas se convierten en esa joya donde nacen los más importantes centros hidrográficos de la nación, como el Nudo de los Pastos, el Páramo de Sumapaz, el Páramo de Guacheneque, el Nudo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Macizo Colombiano. El macizo cuenta con 362 cuerpos lagunares en la alta montaña, 13 páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna. Es identificado como un reservorio de agua, pues de él nace el río Patía, Cauca, Magdalena, Caquetá. Colombia cuenta con 42 ríos, entre estos el Magdalena, la vía fluvial más importante del país, con una longitud de 1.558 kilómetros, de los cuales 990 kilómetros son navegables. Atraviesa Colombia de sur a norte y desemboca en el Mar Caribe en Bocas de Ceniza. El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia. El Amazonas contribuye con una quinta parte del suministro total de agua dulce a los océanos globales. El río, al igual que el clima en sus distintas manifestaciones y el ciclo del agua, no son cosas, no son objetos sobre los cuales los humanos podemos tomar decisiones arbitrarias. En la riqueza hídrica de Colombia también se destaca el río Orinoco, cuarto río más largo de Sudamérica, con una longitud de 2.140 kilómetros y una superficie de casi 989.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 35% queda en territorio colombiano. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAN, la oferta hídrica de Colombia es 6 veces superior a la oferta mundial y 3 veces mayor que la de Latinoamérica. Tenemos el 50% de los páramos del mundo. En Colombia tenemos 36 grandes complejos de páramos, que de alguna manera es donde emana los grandes ríos. Don Diógenes, ¿qué significa el río para usted? Hombre, el río para mí lo es todo. Todo sale de acá del río, él es mi patrón. Los ríos han sido impulsores del intercambio de bienes, transporte y pesca. En los ríos colombianos existen más de 290 especies de peces, de los cuales los más conocidos y comercializados son el bagre, bocachico, carpa, cucha, mojarra, tilapia y trucha, entre otros. Pues resulta de que uno tiene que pescar con atarraya mayuda para no coger pescado pequeñito. Así es de la única manera que cuida las especies. Es el principio del ser humano. Creemos que tenemos que estar en defensa de nuestro patrimonio del ser humano, que es el agua. Conservar el agua quiere decir conservar los bosques, conservar los suelos, conservar las culturas que han considerado que el agua, como los bosques y como muchas especies animales y vegetales, tienen carácter sagrado. Hace 10 años Colombia era el 6º país con mayor riqueza hídrica en el mundo. Hoy ocupamos el puesto número 16. Y es que este descenso obedece a la presión que se está ejerciendo en las cuencas hídricas, a la contaminación en el recurso hídrico y el mal manejo que se le está dando al agua. Las pequeñas acciones cuentan, esas que hacemos en casa, en el barrio. ¿Usted qué está haciendo para cuidar el agua de nuestro país?